Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar de compresores semiherméticos BOC con refrigerantes naturales, CO2 e hidrocarburos, impartido por el ingeniero Martín Estrada. Les recordamos que este es un programa que consta de varios webinars. Ahorita este ya va a ser nuestro segundo webinar y nos quedan por ahí pendientes otro más en noviembre y en diciembre para que estén pendientes por ahí y se puedan también registrar. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación les voy a compartir información práctica que les va a servir durante la sesión. Como pueden ver aquí en pantalla, en la parte superior izquierda pueden ver lo que es la cámara web de nuestro panelista, el ingeniero Martín Estrada. En la parte de abajito tenemos lo que es un recuadro de preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden colocar cualquier duda que tengan durante el webinar y se los iremos respondiendo durante el transcurso de la sesión. Tenemos también la parte de poder reservar por ahí una reunión con ventas. Ahí pueden enviar un correíto y el equipo se puede poner en contacto con ustedes. Les recordamos también que este webinar consta de un certificado. Al finalizar esta sesión les va a permitir descargar por ahí un certificado de participación personalizado. Tenemos también por ahí una encuesta que les agradeceríamos mucho y es muy importante para nosotros para poder ir mejorando cada vez para ustedes, que nos puedan apoyar ahí en contestar una encuesta de satisfacción que aparece también aquí en nuestro pues programa. Aquí nos lo pueden compartir. Si nos pueden apoyar ahí, son 3 preguntitas muy rápidas, no les toma mucho tiempo, pero para nosotros es muy valioso su retroalimentación. Tenemos también la parte de aquí para que se puedan registrar a nuestro newsletter, donde pueden encontrar ahí más noticias, novedades y eventos. Más arribita por aquí también podrán encontrar lo que es la información de nuestro panelista. Si ustedes quieren ver algún detalle o alguna más información más detallada con nuestro ingeniero, ahí lo pueden contactar, ahí podrán ver su correo electrónico. Y para finalizar tenemos lo que es la parte de links y descargables. Ahí pueden encontrar información de Danfoss, links a los que pueden ingresar también para obtener más información. Y pues bueno, ya una vez dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Martín para que pueda seguir con la presentación. Excelente, claro que sí. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Por favor, vamos a ver que tarde unos segunditos. Confírmenme, por favor, nada más si ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Por favor. Listo, ahí ya se puede ver la pantalla. Excelente, claro que sí. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora están con cada uno de ustedes. Nada, bienvenidos. Ya estamos aquí en la tercera sesión, en donde ya estamos hablando ya en partes especializadas, ¿no? Ya nuestra aprendizaje de las sesiones anteriores, en donde hablamos básicamente de cómo eran los compresores, cuál era la nomenclatura, cómo trabajábamos con la parte de las partes del compresor. Hablamos también del software, los softwares de selección y de partes, que esos, independientemente de qué tipo de modelo de compresor, aplica para toda la gama, toda la familia. Entonces, por ese lado no se preocupen. Entonces ya están básicamente por ahí, ya están integrados. Entonces, de lo contrario, si alguien de los que están presentes no estuvo en las primeras sesiones, no se preocupen. Por ahí se les van a compartir las presentaciones, incluso las grabaciones. Creo por ahí van a estar disponibles para que puedan, o incluso si quieren volverlas a estudiar o volverlas a repasar, pues pueden consultarlo ahí tranquilamente, ¿no? Porque pues entendemos que definitivamente es una buena cantidad de información, bastante relevante como para tenerla muy presente en cada momento, todos este tipo de, de información completa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, en donde esta parte o esta sesión,
este episodio, sí vamos a estar hablando exclusivamente de aplicaciones ya en concreto y que de alguna manera puede ser que para algunos sea eh, muy novedoso, algo que todavía probablemente no donde no están todavía viviendo esta realidad. De todos modos, no se preocupen. Parte de nuestro trabajo es traerles a ustedes la situación sobre el tema de principalmente de los refrigerantes que está sucediendo al día de hoy, ¿no? Entonces, es parte de nuestro día a día traerles esta actualización de lo que está sucediendo con los refrigerantes al día de hoy. Y vamos a estar hablando de las dos familias de refrigerantes. Principalmente estamos hablando de refrigerantes en estado, perdóname, provenientes de consideraciones naturales. Entonces, en donde vamos a estar considerando estos dos familias de refrigerantes. Una es el tema del CO2, es ya por muchos que ya se ha visto, ya se ha analizado, y definitivamente no estamos exentos de participar en esta nueva sesión, en esta nueva era que es trabajar utilizando el CO2 como refrigerante, ¿no? Entonces, tenemos mucha información bastante interesante para ustedes y pues el otro tema son precisamente los hidrocarburos, ¿no? En donde estamos hablando de hidrocarburos que ahora los podemos estar utilizando como un refrigerante, ¿ok? Para todos aquellos que no estén tan familiarizados con ellos, no se preocupen, aquí vamos a hablar de esta situación y sobre todo lo que vamos a estar considerando van a ser temas relevantes sobre las características de utilizar el refrigerante como el la sustancia, el fluido, como refrigerante, en el caso del CO2 y de los hidrocarburos, para que nosotros podamos entender las, eh, los beneficios y las características, sobre todo principales de cada uno de ellos. Tienen dos características muy principales o muy fundamentales. Primeramente vamos a estar hablando del CO2 utilizado como refrigerante. Una de las características importantes o principales de las que necesitamos conocer directamente con el tema del CO2 utilizado como refrigerante es que vamos a proyectar, vamos a manejar literal como si nosotros fuéramos este, los, eh, los que tenemos el control del refrigerante. Vamos a utilizarlo a nuestro favor. ¿Y por qué es que les menciono esto? Porque es sumamente importante que conozcan que para utilizar el CO2 como refrigerante, una de las características fundamentales es el tema de las presiones y las condiciones em, físico-químicas del fluido, del CO2. Estas características principalmente tienden a ser únicas. Ningún otro refrigerante en el mercado trabaja bajo estas condiciones o características. Entonces, vamos a aprovechar la parte que nos interesa, la parte provechosa del refrigerante, en este caso el método de enfriamiento. Y para eso viene un concepto muy, muy importante que es el, eh, la propiedad de los fluidos de absorber el calor, ¿sí? Es prácticamente allí en donde nos vamos a enfocar. Entonces, el CO2 utilizado como refrigerante es muy bueno, sobre todo en media y baja temperatura. Entonces, podemos alcanzar temperaturas tranquilamente de -40 para sistemas enfriados con CO2 puro, único. También hemos encontrado muchas aplicaciones en donde utilizamos el CO2 de una manera combinada, que es básicamente sistemas cascada o, o sistemas combinados, ¿no? Al final del día es combinarlo con otro fluido, con otro refrigerante, para hacer una mezcla, o una combinación de propiedades térmicas
como esta que les platicaba de la entalpía, de la propiedad de los fluidos para absorber el calor, que es buenísima en el CO2. Entonces, aplicada de la mejor manera posible, podemos sacarle mucho provecho. Ahora, otra característica que tengo que comentarles del CO2 es la densidad, que como maneja una tan baja densidad, nosotros podemos realmente utilizar, es muy fácil de manejar el CO2, por llamarle de alguna manera fácil, ¿no? Vamos a poder tener un refrigerante altamente productivo en el tema de refrigeración o de absorber el calor, y eso nos va a ayudar a que tengamos principalmente la cantidad de flujo de masa bajo. ¿Qué significa esto? Que a comparación de otros refrigerantes, las tuberías que vamos a estar utilizando para transportar el CO2 van a ser tuberías de menor diámetro. Los compresores, para la misma cantidad de capacidad de refrigeración, van a ser de más baja desplazamiento volumétrico. Entonces, definitivamente que comprimiendo mucho menos, vamos a tener eh, mejores resultados. Y eso lo vamos a ver ya ahorita que conozcamos la familia de los compresores. Principalmente hablando del tema de los compresores, nos vamos a encontrar que hay dos divisiones en las cuales tenemos que eh, identificar o clasificar los compresores, que es en sistemas subcríticos y sistemas transcríticos. ¿Qué tiene cómo definimos esto o cómo lo integramos directamente a nuestra vida o mejor dicho, a nuestro diseño de sistema de refrigeración? Bueno, primeramente tenemos que considerar que en un sistema subcrítico vamos a estar, eh, es un sistema muy, muy parecido o muy a la par con lo que manejamos hoy en día los refrigerantes normales. Evaporación, condensación, compresión y expansión. Sí, los cuatro procesos básicos en un sistema subcrítico eh, se, se dominan correctamente, básicamente el mismo sistema que ustedes ya tienen en otros refrigerantes de los utilizados ahorita, dígase R32, 404, inclusive el 410, que es más utilizado para aire acondicionado, utiliza métodos de operación en sistemas subcríticos en esa clasificación. No hay necesidad tal de que se especifique que estos sistemas trabajan en método subcrítico porque, pues, básicamente todos están dentro de esta gama, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que en el tema de en particular el CO2 utilizado como refrigerante nos limita a tener que trabajar por debajo de temperaturas de condensación de 32 grados para poder eh, considerar un sistema subcrítico en CO2. En sistemas en donde la temperatura de condensación rebase los 32 grados centígrados, desafortunadamente ya no podemos trabajar en un sistema subcrítico. Mejor dicho, es el límite. El límite para trabajar en un sistema subcrítico es trabajando, utilizando CO2 como refrigerante, es a 32 grados. Arriba de 32 grados de condensación, desafortunadamente ya tenemos que cambiar el método. Ahora se vuelve un método totalmente diferente, operativamente hablando, en la aplicación, y esto lo definimos como un sistema transcrítico. Un sistema transcrítico básicamente es un sistema en donde no tenemos literal un condensador. ¿Por qué? Porque la característica del CO2 es que ya entró en una fase transcrítica. Después, para todos aquellos que quieran un poquito más de detalle específico del comportamiento del CO2, tenemos varios entrenamientos en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentras en Adamfos. Ahí van a poderles especificar mucho, mucho más a detalle fenómeno que les comento, ¿no? Pero al final del día, lo principal que tenemos que saber es que es clasificación subcrítica y transcrítico. En la parte transcrítica, ahora sí vienen los retos, ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos muchos sistemas en los que, o muchas partes geográficas en la localidad en donde podamos garantizar que no vamos a rebasar los 32 grados de temperatura de condensación. Entonces, desafortunadamente, siempre vamos a tener que estar considerando de,
pres- eh, clasificación en método transcrítico. Entonces, en esta clasificación o en este método, vamos a estar utilizando otro sistema, ni siquiera un condensador como tal, como los conocemos ordinariamente, sino que esto, en sistemas transcríticos se les denomina como gas cooler. ¿Qué es un gas cooler? Básicamente es un enfriador de gas, un enfriador que solamente, que a diferencia de un condensador eh, habitual con lo que trabajamos al día de hoy, un gas cooler, en realidad, una de las diferencias más grandes que tiene es que entra el refrigerante en estado gaseoso y sale en estado gaseoso también. O sea, literal, nada más enfriamos el gas. Luego se genera una caída de presión y luego lo obligamos por método de caída de presión a que se genere o que transforme por medio de que baja la presión, baja la temperatura y lo podemos condensar o lo podemos volver en estado líquido. Pero no, ese proceso no sucede directamente en en el equipo que es el condensador, en este caso el gas cooler. Pero bueno, esto ya nos estamos metiendo en temas de aplicación. Lo importante de esto es que ustedes conozcan las dos clasificaciones, subcrítico y transcrítico. ¿Por qué? Porque por esta razón es que como tal en la selección de los compresores vamos a tener que considerar compresores en clasificación transcrítica. Entonces, literal, esa es la primera clasificación que nosotros vamos a estar manejando, transcrítico y subcrítico. Entonces, en las partes subcríticas tenemos una cierta capacidad de compresores, en donde tenemos compresores de 2 y de 4 pistones o cilindros, en el cual vamos a manejar cierta capacidad frigorífica. Ojo con esto, que es sumamente importante también, no, no me clasifiquen, por favor, a eh, a, a los compresores de la misma manera o la selección de la misma manera en capacidad frigorífica que un compresor que trabaja para un refrigerante sintético 404, 507, el que ustedes manejen. No me lo clasifiquen de la misma manera. Desafortunadamente hay mucha mala información en el mercado, sobre todo en la selección de compresores, porque habitualmente hay mucha forma de selección de compresores. Cuando preguntas, oye, un compresor, sí, tengo un compresor de 20 HP. Es, eso definitivamente es una práctica errónea porque eh, eh, la capacidad de enfriamiento depende de muchas condiciones adversas, no de la capacidad eléctrica del motor. Quiere decir que un compresor que tiene un motor de 20 HP me puede estar dando diferentes rangos de cooling capacity o de capacidad de enfriamiento, en donde definitivamente sí o sí tenemos que diagnosticar o clasificar primeramente la capacidad de enfriamiento de nuestro compresor, este, y después verificar la capacidad eléctrica de su motor. Eso es sumamente importante. Y ahora viene un claro ejemplo en el tema de los compresores para CO2. Resulta que los compresores para CO2, eh, los mismos 20 HP que tú tenías o que tú manejabas en otro compresor, la capacidad del motor puede ser que sea exactamente la misma, la capacidad en potencia, ¿no? En HPs. Pero aquí viene una característica muy importante del CO2. Como tiene una mayor entalpía, que es, ya dijimos, la propiedad de absorber calor, o sea, es mucho más eficiente, y una densidad mucho más baja, lo que vamos a tener es que vamos a tener básicamente a los mismos 20 HP un compresor de mucha más capacidad frigorífica que que cualquier otro de los compresores que estábamos teniendo. Entonces, ojo con eso porque no comparamos de la misma manera una cosa con otra. Entonces, hablamos que los compresores subcríticos, una de las características principales de lo que los diferencia de los transcríticos es la presión de trabajo. ¿Ok? Consideren esto.
que a hoy en día, ustedes, si hablamos de PSI o de bares, como ustedes quieran, vamos a estar hablando que regularmente van ustedes a estar trabajando en 10 o en 15 bares, máximas operativas en, en sistemas de refrigeración con refrigerantes sintéticos. Cuando estamos hablando de sistemas de CO2, estamos hablando de presiones de 20, 30, 40, 50 bares, etcétera, en donde aquí ya la característica del compresor ya se enfoca específicamente en las altas presiones que va a manejar, a diferencia de los otros compresores, vamos a decir los ordinarios, ¿no? Entonces, esta parte de la presión es sumamente importante y por eso es que se consideran estas dos clasificaciones, subcrítico y transcrítico, en donde vamos a tener compresor que tranquilamente va a trabajar en baja, porque cuando estamos trabajando en subcrítico, traemos presiones de 30, 40 o 50 bares, dependiendo de la aplicación. Pero cuando tenemos eh, aplicaciones en compresores transcríticos, vamos a estar hablando de compresores que realmente van a tener eh, una presión, van a estar sometidos a una presión mucho más alta, hasta los 150 bares. Esto por temas de consideración del comportamiento del refrigerante del CO2. Entonces, sí o sí, es sumamente importante que tengamos bien claro que los compresores transcríticos van a tener que trabajar en condiciones mucho más adversas, con presiones mucho más altas. Entonces, para eso es que el compresor está diseñado en todas sus características para trabajar en media temperatura, en baja temperatura, en CO2 por el por las presiones tan diferenciales que existen, también eh, aplica para sistemas en paralelo. ¿Qué son los sistemas en paralelo? Pues básicamente un, un enfriamiento intermedio entre la baja presión y la media presión para que nosotros podamos recomprimir el CO2 y sacarle un mayor provecho. Una de las características o beneficios que tiene el CO2 es que cuando lo tenemos, como tenemos un rango de presión tan alto, tan grande, perdón, nos da la oportunidad de poder trabajar con componentes intermedios y uno de ellos son los compresores en paralelo. Aplicaciones también para bombas de calor, en donde lo que necesitamos es una fuente de calor, como por ejemplo calentar el agua de una alberca, la calefacción en diferentes edificios en temporada de invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces consideren que no nada más es para enfriamiento, sino también para calentamiento. Entonces, por esa razón es que también tenemos que o podemos llegar a utilizar el CO2 en estas diferentes aplicaciones, así como inclusive en aire acondicionado para diversas aplicaciones en sistemas como chillers y demás. Entonces, tiene muy buenas recomendaciones, muy buenas aplicaciones, un rango, un espectro de trabajo muy amplio en donde podemos estar aplicándolos directamente. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos directamente de las características del compresor? Algo que es importante del compresor como tal, es en este caso el motor. El motor es algo impresionante en la parte en donde eh, podemos hacer la selección y sobre todo obtener este tipo de diferentes versiones de motor. Entonces, así es como se lee la nomenclatura directa del compresor. Compresores HG, que ya lo vimos en sesiones anteriores, que es un compresor enfriado por gas o autorrefrigerado también llamado. El tipo de aceite con el que vienen equipados estos compresores. Consideren que el aceite para CO2, el aceite que utilizamos en los compresores para CO2, no es el mismo que los que utilizamos en sistemas sintéticos.
Entonces, ojo con eso también. El tamaño del compresor, sobre todo hablando de la familia, acá es donde les estoy hablando. El número de cilindros o de pistones y luego el desplazamiento volumétrico, que es básicamente la capacidad del compresor o la cantidad de, de refrigerante que va a poder comprimir. Y luego ya habla sobre temas característicos, ¿no? Que es un motor de cuatro polos. El, este ML habla sobre las características del motor o las variantes del compresor, en donde vamos a poder estar hablando de diferentes aplicaciones, sobre todo con eh, con el tipo de motor. Por ejemplo, aquí viene ML. ML acá nos explica que es para media y baja temperatura en aplicaciones estándar, ¿no? Y luego viene una versión S, que es una versión con un motor robusto, con un motor de mayor capacidad, en donde vamos a estar hablando que tiene mayor fuerza, o incluso una versión SH, en donde estamos hablando de un motor para condiciones de alta demanda, donde necesitamos este, altas temperaturas de evaporación, en donde tenemos este, bombas de calor, etcétera, donde necesitamos un motor de alta capacidad. Y la última letra que habla sobre las características de que este compresor es clasificación T, que es de transcrítico, CO2 y características de transcrítico. A diferencia de un compresor subcrítico, que una de las principales características es que no viene marcado con la letra T, habla de CO2, pero no nos dice que es transcrítico, entonces por ende estamos hablando de la clasificación de los compresores subcríticos. Y básicamente todo el resto de las características habla exactamente se especifican exactamente para lo mismo. La única diferencia es que uno viene marcado con una T al final de transcrítico y otro viene marcado pues simplemente nada más con las letras de CO2, que es compresores para CO2. Y entonces, un mismo compresor trabajando directamente con motor ML, que es el motor más pequeño, con motor fuerte, que es el motor clasificación S, que es un motor robusto, o un motor en características de alta capacidad, que es un motor SH, que es sumamente eh, capaz, o muy fuerte, muy robusto, ¿no? Y esta gráfica me gusta mucho porque nos da como una claridad con la combinación de colores. Espero que lo estén viendo o los puedan apreciar de la misma manera en la que se los estoy mostrando, en donde, si se fijan, vamos a estar hablando de compresores de esto en presiones en bar y para la succión, la línea que está abajo es para la línea de evaporación y la línea que está arriba es para la línea de descarga, ¿ok? O la presión de condensación. En donde en la condensación principalmente vamos a poder estar visualizando, miren ustedes que aquí tenemos 120 o hasta 130 bares para las diferentes características del compresor. Y en la presión también de evaporación, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 bares. Entonces, es muy importante que relacionemos directamente que los bares o la presión en la parte de la succión están relacionadas directamente con la temperatura. Si nosotros llegamos o estamos trabajando a menos 40, básicamente, en la evaporación básicamente estaríamos trabajando con 10 bares, a menos 20 con 20 bares, por ahí aquí se desfasa un poco, vamos a estar hablando de 30 bares para menos 5 probablemente, 40 bares para 5 grados positivos, 50 bares para 15 grados positivos y así sucesivamente. Entonces, depende de la aplicación en donde la tengamos, va a ser sumamente importante que allí vamos a poner nuestro punto o nuestra intersección para poder encontrar cuál es la aplicación que nosotros tenemos. Como se fijan, como les comenté aquí, conforme sube la presión, cambia el tono de colores y ya te dice, bueno, el, en tu versión más estándar de motores vas a poder trabajar aquí como hasta 35 bares. Arriba de esto tienes que cambiar a un motor
con versión S o versión estándar, perdón, Strong, que es más reforzado, y así sucesivamente hasta llegar a las versiones con compresor SH, ¿no? En donde vas a tener, eh, necesitar para poder operar en esta zona de un motor con características eh, de, de alta eficiencia y sobre todo la fuerza del motor. Entonces, ubiquen su aplicación en esta gráfica y así, de esa manera vamos a poder ayudarnos a seleccionar cuál tipo de motor es eh, el que vamos a necesitar seleccionar de nuestro compresor transcrítico de CO2. Otra aplicación, en este caso para baja temperatura, con el motor S. Entonces, básicamente, estas gráficas como tal vienen directamente tanto en el manual del compresor como en las aplicaciones en los softwares que les mostré en la versión anterior, en donde si ustedes ya hacen una selección como tal, ya les va a aparecer la intersección en qué puntos se encuentran y sobre todo, esto significa que trabajar dentro del área, por ejemplo, en esta gráfica, si el punto se encuentra dentro del área de que está pintada de color diferente, que es, en este caso es como un color como azul, una cosa así, si estamos dentro de esta gráfica, significa que estamos trabajando con nuestro compresor en un sistema seguro, ¿ok? Nuestro compresor va a estar seguro. Si nuestro punto de intersección, por ejemplo, está por este lado, fuera de nuestra figura geométrica, eso significa y involucra directamente que nuestro compresor estaría trabajando fuera de su área segura, en una área totalmente insegura y muy probablemente en un riesgo de un daño del compresor, porque el compresor, con este refrigerante, no, nos dice que tiene estas características. ¿Ok? Y entonces aquí otra diferencia en, en sistemas de baja temperatura, en donde ya vemos la diferencia entre trabajar con un compresor estándar o sencillo que con un motor strong o fuerte, ¿no? Entonces ya ahí vemos el complemento directo y así sucesivamente con las diferencias de los motores de los compresores. Es sumamente importante que yo les diga que la combinación de la buena selección del compresor y la buena selección del motor nos van a dar en conjunto las características de la mejor selección para la aplicación que nosotros tenemos y el resultado va a ser que nosotros vamos a tener un pedido de compresores específico para lo que nosotros lo necesitamos. Luego viene ya el despiece como tal, ¿no? Diseños para alta presión, para baja en hasta 100 bares, para alta 150 bares. Entonces, esto básicamente no es para, para cumplir con un, una regla de alta presión porque se nos ocurrió o es para protegernos. No, precisamente esto es pensando específicamente en las aplicaciones directo para que pueda cubrir todo el rango de las aplicaciones de trabajo. Es importante también que les comente que todos los compresores, en general todos los sistemas que trabajan con CO2 tienen que estar equipados con válvulas de seguridad que están, que son mandatorias, que ya son reglamentarias dentro de un compresor para poder, eh, liberar presión en dado caso de una sobrepresión. Esto nos da la característica de poder ofrecer una máxima eficiencia en COP o EER, que son básicamente los estándares de índices de medición de la eficiencia de nuestro compresor. ¿Y a qué se refiere con el tema de la máxima eficiencia o la eficiencia como tal? Literal, es la cantidad de energía que nosotros le suministremos a nuestro compresor y el aprovechamiento de esta energía en convertirlo directamente en trabajo frigorífico o en un resultado frigorífico.
La bomba de aceite en todos los compresores, todos vienen básicamente equipados con su bomba de aceite interna y una lubricación óptima. Esto es sumamente importante también en temas de la aplicación como tal. Recuerden que a estas presiones y en estas características, el control del aceite o el control de la buena presión del aceite es algo indispensable para mantener los rodamientos y todas las partes este, eh, que pueden llegar a tener fricción en un compresor, bien lubricadas de manera tal en que no sufran ningún daño. En la parte del conjunto interno de las piezas, ya hablando directamente del ensamble del compresor como tal, vamos a encontrar un juego de, de piezas que engranan perfectamente, que embonan perfectamente, de manera tal en que evitamos la vibración. Entre menos vibración tengamos en un compresor, más eficiencia vamos a tener. ¿Por qué? Probablemente muchos de ustedes han notado que muchos de los compresores, cuando están, sobre todo semiherméticos, cuando están funcionando, presentan una cierta vibración. Controlar eso en un compresor es muy difícil, sobre todo porque el motor está siempre mandando la cantidad de giros para poder llevar a cabo la compresión. Sin embargo, lo que tú estás teniendo, lo que estamos teniendo constantemente, es convertir estos giros en compresión. Entonces, llega un momento en que las diferencias de presiones del refrigerante son adversas o son cambiantes y esto nos puede llegar a generar una cierta vibración. En específico, el conjunto de piezas que utiliza los compresores Bock tienen las características de que minimizan completamente estos temas de las pulsaciones o las vibraciones para poder mantener el compresor en una manera, en un estado quieto o tranquilo para que podamos tener mayor durabilidad en los compresores. ¿Ok? Ya no es aceptado esta forma de trabajar de que, ok, se dañó el compresor, hay que reemplazarlo, y se dañó el compresor, hay que reemplazarlo. No, es mayor durabilidad con los compresores y tratar de procurar mantenerlos la mayor cantidad de tiempo sanos y poder identificar. En nuestra siguiente sesión vamos a estar viendo temas de mantenimiento, ¿ok? Buenas prácticas de mantenimiento y en una de ellas es revisar la vibración de nuestro compresor. A pesar de que está montado sobre hules, hules que también le llaman antivibratorios, este, no significa que podamos permitirle al compresor tener esas vibraciones. ¿Por qué? Eh, porque puede eh, traducirse directamente a daños estructurales, tanto en el compresor, en la tubería, en la soportería y demás. Entonces, por esa razón, es sumamente importante que estemos monitoreando uno de los datos más importantes en el compresor, que es el tema de la vibración. Como ya les decía, les hablaba hace rato con las diferencias del motor, un motor pequeño o estándar, un motor fuerte o robusto y un motor de alta capacidad para, eh, para aplicaciones de, de- de alta capacidad o bombas de calor o compresores paralelos, etcétera, etcétera. La capacidad de los motores, todos los motores tienen la capacidad de poder variar su velocidad. Entonces, los 34 o los 46 en esta familia de motores de motores de los compresores, vamos a tener la capacidad de poderles eh, integrar directamente un variador de velocidad en el cual eh, vamos a poder eh, controlar la cantidad o la velocidad de los giros para poder bajar o subir la, la capacidad frigorífica. Esto se ve directamente eh, eh, convertido en que el compresor se ajusta o eh, se
aplica para comprimir solamente el refrigerante necesario de la demanda que estamos teniendo. Ojo con esto, porque hay muchos mitos sobre utilizar un variador de velocidad en los compresores semiherméticos, sobre todo en aplicaciones de refrigeración. Ojo con eso, porque esto es puede ser, mejor dicho, puede ser muy rentable, muy recomendable para ciertas aplicaciones o tan despreciable o tan mm, mal selección en algunas otras aplicaciones. Sobre todo cuando tenemos controles de capacidad. Por ejemplo, sobre todo, a ver, mientras estemos hablando de cargas parciales o cargas térmicas variables, desde ahí ya vamos a empezar a la recomendación. Ojo, si nosotros tenemos sistemas en donde nuestra carga térmica siempre está full, siempre está al 100, siempre nos falta, nunca llegamos, mm, con muchos esfuerzos llegamos a la temperatura set point o seteada como el objetivo. Definitivamente, desde ahorita se los digo, un variador de velocidad no te va a resolver eh, ningún problema de los que tienes hoy en día. Al contrario, te va a involucrar un gasto adicional, y lo digo gasto porque no es una inversión, porque es un gasto, porque un variador de velocidad que mantiene tu compresor siempre al 100% por demanda es prácticamente como no tenerlo, ¿ok? Los variadores de velocidad tienen la característica de apoyarnos o ayudarnos a generar una baja cantidad de giros, pero dependiendo de la demanda. Quiere decir que se ajustan a la demanda cuando baja, pero si siempre es al 100%, pues nunca va a bajar y nunca va a ahorrar. Entonces, es importante que analicemos primeramente cuándo es que tenemos la necesidad o la oportunidad de poder integrar un variador de velocidad y aprovechar la eficiencia energética. ¿Ok? Cuando, cuando tenemos un rack o una central, varios compresores trabajando, un compresor uno, 2, 3, 4, 5, es sumamente recomendable poner un variador de velocidad. ¿Por qué? Porque estamos integrando diferente cantidad de compresores dependiendo el, la necesidad de enfriamiento que vayamos teniendo. Entonces, en esa aplicación, sí es sumamente recomendado tener un variador de velocidad, ya que vamos a decirlo, con los compresores fijos tenemos, cubrimos una cantidad fija de demanda de carga térmica. Pero la parte que es en donde un compresor fijo se pasa de la demanda que tenemos y un compresor apagado, pues se queda corto de la demanda, entonces ahí es donde un variador de velocidad tiene y tendría muy buena oportunidad. Ojo que parte o la mayor parte del, del buen, de la buena utilización de un variador de velocidad es, surge y está relacionada directamente con el control y el monitoreo. El monitoreo y el control de lo que está sucediendo con las cargas térmicas, casi siempre relacionado directamente con la presión de succión, es lo que nos va a dar la oportunidad de poder ahorrar integrando un variador de velocidad este, o o darnos cuenta que definitivamente no nos va a poder ayudar a resolver absolutamente nada. Hay mucha gente que dice, estoy gastando mucha energía, voy a meter un variador para que baje el consumo. Y no precisamente es así. Si no tenemos la concientización de que se hizo una buena selección para la aplicación que tenemos, definitivamente no va a funcionar de esa manera. Y lejos de tener un ahorro, vas a tener un mejor control, pero siempre vas a tener el mismo gasto. Y el sistema que en conjunto de todos estos componentes nos van a generar mucho más índice debajo de arrastre de aceite. ¿Qué es esto? Para que nos quede bien claro, todos los compresores de refrigeración y aire acondicionado, todos los compresores van a mermar aceite. Todo, todos, todos.
No hay una aplicación en donde ustedes me digan, ah, tengo el 100% del aceite en el compresor y ni una sola gota anda este, esparcida en el sistema. No, definitivamente no. Y esto es precisamente por la relación directa que tiene el aceite en la parte de la compresión. En la parte de la compresión, el aceite tiene una relación directa en donde básicamente está en conjunto de de las piezas mecánicas en la compresión, y por el diferencial de presión y por las temperaturas y la velocidad a la que viaja el refrigerante, es es prácticamente imposible detener que haya migración de aceite. Lo que sí podemos hacer y garantizar es que vaya la menor cantidad de aceite posible, ¿ok? Pero sí es importante que en el resto del sistema diseñemos componentes, tuberías y en general el resto de los componentes para que aporten, ayuden al compresor a retornar su aceite a donde debe de estar, o adentro del compresor en en la parte baja, en la carcasa, que es el depósito de aceite, o en separadores de aceite o en acumuladores de aceite, sobre todo en racks o en sistemas centrales, en donde tenemos 5 o 6 compresores trabajando para el mismo grupo de succión. Lo que tienen regularmente estos sistemas es una central de aceite, es un depósito de aceite en donde se recupera todo el aceite o mucho del aceite que salió, que migró, se recupera y lo gerencializa para que si alguno de los, de los compresores que está trabajando en esta aplicación le llega a faltar aceite, de ahí toma aceite y repone el aceite que le pueda llegar a estar faltando en automático, repone el aceite que le pueda llegar a estar faltando a cada uno de los compresores. Eso quizás un sistema un poquito más avanzado en el cual podemos ahondar más si ustedes así les gustaría. A mí también lo que me gustaría es que nos apoyaran ahí con comentarios sobre qué, qué parte de las partes del sistema de refrigeración como tal, o del compresor y demás, les gustaría que más especifiquemos, ¿eh? Si hay algo en lo que me dicen, no, sé, Martín, me gustaría que nos especificáramos en las partes, los componentes eléctricos, en los componentes, en una reparación como tal, en seleccionar los componentes para evaluar cuándo está dañado o qué tipo de daño se le originó esta, qué tipo de situación le originó este daño. Podemos hacerlo, ¿eh? Aquí hay una parte en donde creo que vienen como comentarios y esta cosa. Entonces, invitados están a que pongan aquí eh, sus, sus, sus comentarios, sus pláticas para que podamos tener pláticas mucho más enfocadas hacia lo que ustedes nos preguntan o nos sugieren. Y luego, entonces, ya hablando literal de las partes internas del compresor, es donde vamos a encontrar, esta imagen me gusta mucho porque conecta directamente lo que está sucediendo, o podemos visualizar directamente lo que está, la parte externa del compresor, con parte alguna de la que está sucediendo internamente en el compresor. Hace rato les hablé de las características eh, externas del compresor, ¿no? De las características totales del compresor. Sin embargo, es importante también hablar de las componentes internos del compresor, y hay algunas características o algunos datos relevantes muy interesantes en los sistemas de, en la parte en la cómo se comporta el sistema interno de las tripas del compresor, ¿no? Una de ellas son, son un par de arandelas de sujeción, de estabilidad y empuje que mantienen básicamente todo el sistema compactado para que podamos tener nosotros el, el alineamiento perfecto y los ajustes indicados para que no tengamos absolutamente nada para ningún lado, para donde
se mueva cada uno de los componentes internos. Entonces, son muy importantes las arandelas. Las camisas del cilindro pulidas, que es básicamente el camino por donde corre el cilindro del pistón, este, es de un material sumamente resistente para poder garantizar no nada más el camino correcto del pistón, sino que el sello perfecto y migrar la menor cantidad de aceite. Acuérdense que en un compresor semihermético, los anillos de lubricación y de sello, los anillos que tiene alrededor el pistón, son la parte en donde más se llega a fugar aceite. Entonces, por esas razones que tiene que ser muy, muy preciso esta parte de aquí, los anillos del pistón, tanto para el sello de la compresión como para la lubricación, son sumamente importantes para la concientización de migrar la menor cantidad de aceite posible hacia los sistemas, hacia el resto del sistema, ¿no? Tuberías, evaporadores, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte tenemos que tenerla bien considerada. Una de las partes importantes de las partes de las bielas de los pistones, o la parte que sostiene, que conecta el pistón con el cigüeñal, o la parte mecánica, son estas terminaciones de autolubricación o eh, de prelubricación que nos generan menor fricción y mayor aceleración en el movimiento. Entonces nos permiten una mayor aceleración sin necesidad de tener este, fricción. Este acabado que tiene interno básicamente nos genera esa posibilidad para poder aumentar la velocidad sin necesidad de llegar a generar fricción. En el sistema de aceite, en el sistema de bombeo de aceite, o la gestión del aceite, es algo también que tenemos que me gustaría platicarles, porque básicamente cuando ustedes ven el cigüeñal, esto es la bomba de aceite como tal, donde tiene su toma de aceite, eh, su presurización, porque acuérdense que la bomba va a generar una presión de aceite suficiente y luego algo bien interesante, lo va a suministrar por la parte interna del cigüeñal. Entonces va a ir como venas en la parte interna. Aquí, por ejemplo, esta es la bomba de aceite. Aquí vamos a tener la inyección interna en el cigüeñal, y por medio de salidas internas, como lo podemos ver aquí, salidas internas independientes para cada pistón, para cada biela que comunica cada pistón, va a tener la comunicación de enviarle específicamente aceite directo hacia el, hacia el pistón, ¿ok? No bombea aceite a bañar a todo a lo loco, no, 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 no. Específicamente inyecta aceite en las partes o en los puntos esenciales en donde lo requiere y se requiere. Entonces, básicamente, el cigüeñal conecta directamente con el rotor del motor y conecta directamente este, con las bielas de los diferentes pistones. Esto es algo bien importante porque una vez que entendemos o comprendemos la funcionalidad de los motores, de los pistones o del cómo se lleva a cabo la compresión, ahora es que vamos a comprender estas características de cada uno de los compresores. Sensor de temperatura del aceite, si así lo quisieras considerar. Calentador del cárter también, para que el aceite lo mantengamos eh, a una buena temperatura para la compresión, sobre todo para aplicaciones en donde es muy frío. El compresor se pasa mucho tiempo apagado en climas fríos. El aceite puede ser que esté en baja temperatura y sin movimiento. Lo que vamos a generar es que vamos a generar una viscosidad en el aceite y a la hora del arranque no lo podamos eh, eh,
no tenga la capacidad de lubricación suficiente para poder lubricar el sistema en los primeros giros. También tiene un sedazo o una protección para eh, en la succión para que no entre este, suciedad directamente al área de la compresión. Los aceites exclusivos para refrigerantes en CO2. La protección térmica del devanado del compresor es un sensor de temperatura que viene conectado directamente al embobinado del compresor, a la parte del cobre. Directamente allí está insertado un sensor de temperatura que lo monitorea las condiciones del compresor en todo momento, de manera tal en que si llega a rebasar las condiciones de temperatura eh, seteadas, el compresor, la protección manda detener al motor para que no gire más porque se excedió la temperatura en el motor. Entonces, para protección del motor y no se nos vaya a quemar el motor. Y lo que yo les decía, la menor cantidad de arrastre en el aceite para poder este, tener mayor concentración del aceite directamente en el, en el compresor. Y bien, pues básicamente este es la característica de cómo funciona directamente la lubricación del compresor, el separador de aceite, la reducción del, del arrastre de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las diferentes aplicaciones, como ya les había comentado, bajo nivel de ruido, prácticamente toda la eh, las características pensadas en diferentes aplicaciones, utilizar variadores de velocidad, diferentes características, métodos de operación. Es algo sumamente sencillo, o mejor dicho, sumamente completo. Y como les decía yo, este, acá también tenemos los softwares de selección de compresores y los softwares de despieces o para revisar todos los componentes internos del compresor para que nosotros podamos identificar exactamente. Aunado también contamos para todos aquellos que les interese, tenemos un software que es prácticamente para crear o generar centrales de compresores de CO2, o sea, racks de compresores. Cuando son dos de compresores o tres compresores de media temperatura, tres, cuatro, cinco compresores de baja temperatura, otros en sistemas con paralelo, etcétera. También lo tenemos disponible. Háganmelo saber para poderles enviar el documento y puedan trabajar directamente con él para la selección, ya armar un sistema de refrigeración con CO2 con una diferente cantidad de compresores. Y bien, pues básicamente así es como lo vamos a ver directamente el compresor, donde vamos a ver su composición. No hay nada diferente en la logística o en la lógica de operación que hablamos de los compresores anteriores, motores enfriados por el mismo gas refrigerante, un plato de válvulas para la admisión, la succión, la compresión y la descarga del refrigerante. Entonces, básicamente el método es el mismo, ¿no? Una de las características, aquí están las arandelas que les decía de empuje para centrar y comprimir directamente el, el eje o el cigüeñal del compresor para que nosotros podamos centrar y compactar básicamente todo lo que está sucediendo interno. Y pues aquí ya lo ven, como lo ven en el ejemplo, como yo se los comenté, los pistones o los cilindros para CO2 son mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque el- la cantidad de compresión o la cantidad de refrigerante que tenemos que comprimir para alcanzar esas em, eh, capacidades frigoríficas no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño que los compresores de refrigerantes ordinarios, sintéticos. Entonces, ojo con eso. Y otra característica que me gustaría que vieran y que observaran en esta imagen es el espesor de la carcasa. Observen el espesor de la carcasa del compresor, que es mucho más robusta también que un compresor ordinario.
va a ser mucho más robusta, van a ser compresores más pesados. ¿Por qué? Porque a pesar de que comprimen muy poco, por el tema de del trabajo sobre presión que llevan, entonces por reglamento es que tienen que tener esta característica de soportar estas altas presiones. Y aquí, pues, algunas de las características de los componentes que les decía, ¿no? El filtro para retener partículas sólidas de algunas características que se tienen y los eh, placas de válvulas o platos de válvulas para CO2, ¿no? ¿Sí? En donde vamos a tener prácticamente una optimización directamente cuando estamos trabajando con sistemas de CO2. Entonces, ojo con esto, todas las características del compresor de CO2, la mayoría las vimos en el día de hoy. Entonces, se me pasaba, antes de brincar acá, una de las características de este compresor, déjame les pongo aquí una imagen, me regreso un poquito, ahí se va a regresar el compresor. Una de las características para poder identificar un compresor de CO2, observen en la imagen la cantidad de tornillos que sujetan directamente a las tapas y los componentes del de ajuste, o las tapas tanto de las cabezas de los pistones, tanto como las, este, la tapa directa del compresor, una cantidad muy diferente de tornillos. ¿Ok? Y por último, también con el tema de CO2, es que no nada más podemos controlar, tener el control de capacidad a través de, de variadores de velocidad, sino que también la capacidad o la opción de poder trabajar con descargadores. ¿Qué significan los descargadores? Trabajar en el caso de compresores de 6 pistones, poder trabajar solamente con 2 o agregarle otros 2, o sea, que solo funcionen, que solo estén comprimiendo dos pistones, o que solo estén comprimiendo 4, o que sí esté comprimiendo los 6 pistones al mismo momento. Entonces, esto de los descargadores nos da la oportunidad de desconectar eh, directamente, o que dejemos de estarle enviando refrigerante para comprimir a- por pares de pistones, ¿sí? 2, 4, 6 u 8 en el ejemplo de compresores de 8 pistones. Entonces, eso también es una opción. Están disponibles. Si acaso es la parte que les interesara un poco más, este, eh, como ya lo vimos en la sesión pasada, el control de capacidad, en CO2 también está disponible. Entonces, básicamente es otra alternativa. Y ahora sí, vamos a poderle echar un vistazo y ayúdenme porque ahora vamos a cambiar a nuestro segundo tema, ¿no? Que son los compresores para trabajar con hidrocarburos, ¿ok? Y vamos a estar hablando qué son los hidrocarburos, cómo es que se comportan principalmente y qué características debo de tener o debe de tener mi compresor para poder trabajar y utilizar los hidrocarburos como refrigerantes. Primeramente, una de las cosas que tenemos que saber o que tenemos que tener presentes o muy presentes es que los hidrocarburos tienen esta característica que son considerados como altamente explosivos, ¿ok? Por esa razón es que en sistemas trabajando con, con fluidos o con sustancias altamente explosivas, por reglamento, nos, las leyes o las normas para que rigen, poder trabajar en estas características, eh, nos exigen una certificación que las,
las normas de certificación lo denominaron como ATEX. AT de atmósfera, EX de explosivo. Atmósferas explosivas. Ok, ojo con esto, ¿eh? Porque a pesar de que nosotros estamos trabajando con o vamos a empezar a trabajar con un refrigerante que es altamente explosivo, vamos a estarlo trabajando eh, en un circuito cerrado, que significa que en ningún momento es- está ni debe de estar expuesto ni al oxígeno ni a una eh, chispa o punto de ignición, ¿ok? Eso es, eso es con lo primero que tenemos que tener bien claro, que es un fluido, es un refrigerante con el cual vamos a estar trabajando en un sistema cerrado, que significa que en teoría nunca vamos a estar expuestos a él como tal, pero sí estamos expuestos, sobre todo por el tipo de refrigeración que hacemos, si estamos expuestos a tener fugas o a tener salidas. Y ahí es donde se viene y se convierte ahora sí en una zona de riesgo o de peligro. No se trata de alarmar a nadie, pero sí tener las precauciones que los sistemas nos indican. Y como se los muestro en el dibujo, en la imagen, eh, tienen, eh, tiene una zona cero, una zona de tolerancia cero, que es básicamente la zona de mayor peligro, la zona que convive más directamente con la, con el fluido de alta peligrosidad de explosión. Luego tiene una clasificación de zona uno, que significan todos los componentes que puedan llegar a estar a su alrededor, que les pueda llegar esta especie de, de nube que se llegue a formar con la presencia de nuestro gas, nuestro hidrocarburo, eh, cuando tiene presencia descontrolada o en la atmósfera. Y luego en la zona 2, que es básicamente una zona que sigue siendo de riesgo, pero de riesgo más bajo, que no es tan, no está tan expuesto directamente, ¿no? Esta es como tal la clasificación que manejan las normas de seguridad ATEX, ¿no? Y ahora, ¿dónde es que la atmósfera explosiva se genera este funcionamiento? ¿Dónde vamos a estar trabajando nosotros en esta parte de aquí? En la zona uno y en la zona 2, ¿ok? Entonces, por esta razón es que nosotros tenemos la clasificación para zona uno más 2. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener, o mejor dicho, vamos a tener compresores que van a estar clasificados en las dos zonas, la zona uno más la zona 2. Definitivamente no estamos en una zona cero, no se puede considerar una zona cero porque no estamos, a pesar de que estamos en contacto directamente con el hidrocarburo, no tenemos un depósito de hidrocarburo. Acuérdense que aquí también tiene mucho que ver el tema de la concentración, la cantidad, ahora sí, de masa, de fluido de masa del hidrocarburo. Y o también existen también los compresores para la zona 2, exclusivamente 2. Compresores de clasificación zona uno más 2 o que, que, eh, que entran dentro de la zona uno más 2 o zona 2. Vamos a ver cómo podemos este, clasificar esto directamente, ¿no? Una fuente de ventilación hacia el compresor, una energía eléctrica directamente alimentada a la, eh, a la caja de conexiones de la alimentación eléctrica del compresor y una presencia de hidrocarburos, una salida, una fuga. En el momento de que se presente una fuga una tubería rota, un daño estructural o algo, vamos a tener que disponer o eh, implementar por normatividad sensores de presencia de gases o sensores de alerta de gases.
en donde eh, también aquí vamos a indicarles nuestro estándar de explosión o de concentración para eh, que el problema pueda llegar, o mejor dicho, que no llegue a un problema mayor. Acuérdense que el tema de la concentración es lo que realmente nos va a generar el mayor riesgo. Entonces, sistemas de emergencia de extracción de aire nos pueden ayudar, o instalados directamente, son los que constantemente o regularmente eh, nos ayudan a desconectar el motor y encender una ventilación asistida que nos ayude a disipar esta concentración y esta nube de la presencia del hidrocarburo antes de que esto llegue a generar un problema y obviamente emitir una alarma, enviar una señal de alarma para que se pueda atender directamente. Entonces, prácticamente eso viene siendo eh, la parte que está considerada como como zona de peligro, ¿no? O un método operacional o la forma operacional de cómo es que se lleva a cabo este, estas, eh, estas clasificaciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a estar evaluando las capacidades de los compresores, de, como les comentaba, las mismas familias que vimos, HG. Ojo que con esto estamos hablando de los EX, los componentes de la clasificación de hidrocarburos o con certificación ATEX para las diferentes zonas, zona 1 más 2 o exclusivamente zona 2. La familia 2 con 2 pistones, la familia 3 con 4 pistones, 4 con 4 pistones, 5, la familia 5 con 6 pistones y la familia 6 con 6 pistones. Y en la zona 2, la familia 8 con 8 pistones por el tema de la capacidad. Y todos considerados en alta eficiencia. ¿Por qué? Porque es que trabajamos en, en la característica de seguir manteniendo esta alta eficiencia, porque definitivamente utilizar este fluido por default nos da alta eficiencia por la característica que tiene el fluido, aunado también en que la característica de eficiencia de los motores y de la utilización de la energía para convertirla en energía frigorífica, en trabajo frigorífico, nos da la posibilidad de poder trabajar con puros equipos de alta eficiencia. Las diferencias eh, son algunas que sí o sí es muy importante que ustedes las tengan bien claro, que se trata de de un motor, de un compresor equipado para poder trabajar directamente en refrigerantes este, de, de hidrocarburos, entonces R600, R290, en donde vamos a estar considerando que, por ejemplo, la caja eléctrica es distinta. Todas las partes con las que está eh, diferenciado o caracterizado son pensadas específicamente en esta clasificación. Las, el monitoreo de la temperatura, de las presiones y, e incluso hasta la pintura del compresor es diferente cumplir con estas características. No hay necesidad de, 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 de cambiar algo dentro del compresor porque viene básicamente todo equipado directamente y con certificación directa para poder trabajar con estos refrigerantes sin ningún problema en las diferentes aplicaciones estándar que tenemos. Media temperatura, baja temperatura, bombas de calor, independientemente de cuál sea la aplicación, tenemos estas características para el compresor. Si se fijan, o eh, si nos enfocamos, vamos a darnos cuenta que es un compresor prácticamente ordinario. Ordinario, aquí no tiene nada que ver
Aquí no hay unas altas presiones como en el CO2. Aquí no hay una especificación de, eh, de, de espesor en la carcasa del compresor. Este, la cantidad de tornillos es estándar. Toda esta parte es básicamente muy funcional, muy básica, pero sí las características que tiene para poder aplicar o cumplir con un estándar antiexplosivo, una certificación antiexplosivo, son muy marcadas y muy específicas. Entonces, básicamente, ojo con los componentes que conllevan directamente a toda nuestra plataforma de resto de los componentes Danfoss directamente, porque en sistemas de ATEX tenemos que tener estas características especiales o específicas de los componentes que conllevan un sistema de... Entonces, el tema del compresor es una línea de productos específica para trabajar en las diferentes características. Y bueno, al final del camino, pues lo único que es explicarles la nomenclatura, que básicamente, pues, aquí lo que cambia directamente es las primeras letras, que es que estamos hablando de un sistema eh, con clasificación antiexplosivos, y con la última letra, que estamos hablando de, es que especificamos que trabaja con refrigerantes de hidrocarburos. Pero básicamente eso es todo. Y bien, bueno, no sé, me voy a regresar un poquito acá. En el estándar, por si alguien tiene alguna duda o una pregunta. Estamos muy cerca del cierre del día de hoy. Antes Martín, de cerrar o de pasar al cierre Martín, de la plática del día de hoy, en las preguntas del público, espero ¿hola, me que escuchó? en sistemas de CO2, así como también en sistemas de, de hidrocarburos, les haya dejado mejor el panorama del portafolio de productos en donde podemos llegar a trabajar. Para adicional a esto, para agregarle, estos equipos los pueden encontrar directamente en el BAP o en el software de selección. Ahí ustedes seleccionan equipos. Estos son clasificación HC. Ya vimos CO2, ya vimos HG, los estándares, HA, ahora estamos viendo los HC, ¿ok? Los compresores de hidrocarburos. Por ahí me faltan una clasificación de compresores que son los H, los HL, ¿sí? Que son compresores para refrigerantes con clasificación A2L o ligeramente explosivos, que tienen una clasificación de ligeramente explosivos. Ojo con esta terminología A2L, porque básicamente es una clasificación de refrigerantes que, que van a suplir en mucho a los refrigerantes sintéticos, sobre todo que rebasan el índice arriba de 4000 en GWP, o en, el índice de calentamiento global. Entonces, por esa razón, muchos de los refrigerantes que están hoy en día eh, van a ser sustituidos directamente por refrigerantes de clasificación A2L. Vamos a decir que ese va a ser el primer paso, a la gama de refrigerantes A2L. Entonces, por esa razón, sí o sí, la recomendación es que tengamos bien presentes cuáles refrigerantes son. En la siguiente sesión, creo que me voy a comer ahí unos 5 o 10 minutitos hablándole de esta clasificación de refrigerantes A2L, para que tengo unas gráficas y tengo mucha información ahí que va a ser sumamente importante de lo que viene, porque no todo es o sintéticos o CO2. Sí, hay más variantes, y esta de clasificación A2L, que es de la que me falta hablar, que es la que también es sumamente importante para que ustedes los consideren. Bien,
ahora me gustaría saber si existe alguna pregunta por allí. No sé, muchachos, Diomer, Jorge, si por ahí encontraron alguna pregunta o algún Sí, comentario, Martín, ¿me o quedó escuchas? claro. Aló, Martín. Hola, hola. Ya me dejaron aquí solo. Jorge, ¿tú me escuchas? Aló. Hola, hola. Muchachos. Hola, hola. Diomer, ¿me escuchas? No, no te Sí, escuchamos, Diomer. Martín, estoy hablando, pero me parece que no me recibes. Bueno, yo no te escucho. Sí te escuchamos. No, yo sé, yo quiero pensar que sí, sí me escuchan, pero yo solo le estoy preguntando si existía por ahí alguna pregunta, ¿no? Pero dice Diomer que no lo escuchamos. No, pues no, no te escuchamos, Diomer. Bueno, al menos yo no te escucho. Le están hablando, pero usted no escucha. Ah, caray. Bien, no sé si están en mute o algo. Voy a dejar de presentar mi pantalla. Sí, dame un segundo. Tururum. Hola, hola. No, yo sé que sí me escuchan, Martín, ¿ahora sí me pero escuchas? no sé por qué razón. Yo no los escucho. Ok, ok. Hola Martín, ¿me escuchas? Sí, parece que Pero mándale por chat. Ok, ok. Si me escuchan. Si me escuchan, no me escuchan. Hola, hola. Martín, sí te escuchamos, pero me parece Bien, no que sé tú por no nos qué algo, escuchas. este, no estoy escuchando bien, no escucho a nadie, sobre todo para saber si tenían aquí alguna pregunta o, o algo, pero Yo ahora sí te escucho pues yo, no sé, Martín. bueno, no sé qué pasó aquí con el audio. Bueno, Martín, ¿me pues escuchas? entonces, nada, esto es la presentación, aquí tuvimos eh, la presentación en el tema del día de hoy, que hablamos de los compresores de CO2 y los compresores para hidrocarburos. Les voy a dejar aquí mi correo, les voy a considerar aquí tener mi correo electrónico por si alguna de los compañeros o asistentes tienen algunas preguntas, con gusto háganmelo saber para que nosotros podamos apoyarlos. Y ujú. Bueno, creo que por ahí ya en la presentación están ahí mi correo. A ver, acá nos dicen, ya estoy leyendo algunas. Cierto, cierto. Tengo un rack el cual el compresor paralelo me suena mecánicamente con un daño interno en bielas y pistón. ¿A qué se pudo haber generado ese daño? Ah, eso es bien bueno, ¿eh? Y esto es muy común en sistemas paralelos porque muchas veces no consideramos un compresor que es
con un motor más robusto. Recuerden que el sistema paralelo debe de tener un motor más robusto. En el software que nosotros tenemos, ahí nos dice cómo se comporta cada uno de los motores dependiendo de la aplicación. Entonces, ojo con los sistemas paralelos que son muy eficientes energéticamente, nos ayudan mucho a eficientizar el sistema, pero requieren de un motor más robusto. Entonces, ojo que si no lo tienen, puede generarse mayor tensión en el motor y te puede generar allí algún daño, ¿eh? Pero sí te podemos ayudar a resolverlo. Eh, Ahora verás, acá tengo otra pregunta. ¿Bock tiene detectado los niveles de vibración y ruido en los compresores? Si eso aplica en CO2 y freón, sí. De hecho, tenemos estándares. Voy a tratar de tenerlos para la próxima semana. Hay algo que le llamamos estudio de análisis de vibración. Entonces, en diferentes puntos del compresor. Entonces, les voy a pasar los estándares para que ustedes puedan revisar. Ojo con esto, que no aplica para todos los compresores de otras marcas, ¿eh? Porque me ha pasado de que, no, pues tú me dijiste que la tolerancia era tanto. Sí, en nuestro compresor, en otro compresor, probablemente con menos resistencia, ese tipo de vibración ya puede estarle generando un daño, ¿ok? Literal, para que estemos todos en contexto. Los compresores tienen una cierta vibración, vamos a llamarlo de alguna manera, permitida, un rango de vibración permitido o frecuencias permitidas. Cuando rebasan esas frecuencias permitidas o esa vibración, es que, ojo, hay que ponerle atención porque muy probablemente algo está dañado dentro del motor del compresor y tenemos que reemplazarlo, o mejor dicho, podemos llegar a reemplazarlo sin necesidad de que tengamos que esperar a que se dañe ese compresor. Es un método preventivo de evaluar las condiciones operativas de un compresor. Ojo con eso. Sí, yo en la próxima sesión voy a tratar de traerles por acá los estándares de tolerancias. Y en compresores de CO2, Bock puede funcionar en control de capacidad con variadores de velocidad. Sí puede, sin embargo, no es tan recomendable, ¿eh? Ojo con que no recomendamos tener las dos mm, aplicaciones, tanto control de descargadores como variador de velocidad, los dos en el mismo compresor. No es recomendable en ningún compresor por el método de control, ¿ok? Con un variador básicamente ya no necesitas descargadores, no le inviertan, no gasten su dinero de más, porque lo que van a hacer es que van a atrofiar el método de control y vamos a llegar a una, eh, a unas inconsistencias en el compresor e incluso lo podemos llegar a dañar si no hay un perfecto control. Por eso es que no es recomendable tener los dos métodos de descargadores y de variador en el mismo compresor. ¿Qué más? Los ppm permitidos en las zonas 1 y 2 en atmósferas. A ver, tenemos diferentes valores en los ppm. Arriba de 25 partes por millón se enciende la primera alarma. ¿Qué significa la primera alarma? Que es detener los equipos, es ventilar la zona. Y luego, arriba de 50 ppm, lo que aplica es sonar una alarma, desalojar las zonas y que es el estándar, si no me equivoco, creo que son 50 metros a la redonda. O sea, a 50 metros a la redonda de donde se está originando la presencia, tenemos que evacuarlos y arriba de 100 partes por millón tenemos que evacuar la planta, el área completa, la nave completa, así sea, todo el recinto se tiene que evacuar. Utilizando compresores con CO2 para el deshielo plaqueros, ¿qué recomendaciones sobre presiones de trabajo podríamos darnos? Ok, el deshielo, para los congeladores de placas es precisamente para descongelar la placa, para separar la placa. Entonces, no hay ningún problema por utilizar
compresores de CO2, no tienes ninguna restricción siempre y cuando consideres que para el deshielo tenemos que tener la característica de monitorear las presiones. Muchos eh, componentes. En el CO2 se caracteriza que tú tienes eh, componentes para baja presión y componentes para alta presión. Entonces, cuando tú le metes gas caliente al deshielo, tienes que considerar que todos los componentes tienen que estar, componentes me refiero válvulas, válvulas de control, válvulas de regulación y demás, tienen que estar consideradas para la alta presión para generar el deshielo. Pero no tienes ningún impedimento, al contrario, es una aplicación bastante utilizada. En cuanto a la presurización en prueba en PCI, según el fabricante, prueba de hermeticidad al momento del armado en caso de reparación de un compresor. En caso de reparación de un compresor, en el tema de CO2, vamos a llevar hasta 150 bares el compresor, para poder evaluar las diferentes fugas. Sin embargo, es casi imposible. Ojo, con el tema de las reparaciones de los compresores, aquí tocaste un tema muy importante. Los gaskets o los empaques o las juntas, como le llamen, tienen que reemplazarse. ¿Por qué? Porque tienen una deflexión o una marca en donde cuando tú juntas la tapa del compresor, esta se deforma. Entonces es sumamente importante que cuando tú retiras la tapa y vas a reemplazar, reparar, ya abriste el compresor, siempre instalemos un juego de empaques, un juego de juntas nuevo. ¿Ok? Ojo con eso. Y yo lo que te puedo decir es que instalando el juego de juntas correcto y llevando el torque que está indicado en el manual del compresor, es prácticamente imposible que puedas llegar a tener fugas de refrigerante. Básicamente está imposible. Y bueno, creo que eso eran las preguntas. No hay más preguntas, dice tío Merv. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Espero, ya me comí por ahí 5 minutos adicionales de su tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá presentes. Les mando un abrazo. Nos vemos en la siguiente sesión. Acuérdense que ya vamos a estar hablando de reparar y las condiciones, compresores dañados, evaluación de daños, si fue retorno de líquido, si fue alta temperatura, si fue problema eléctrico, si es una variación, un problema de aplicación o de selección, todos esos problemas que, que o situaciones, mejor dicho, que llegan a dañar un compresor, los vamos a ver en la siguiente sesión y aquí los esperamos entonces para la siguiente sesión. La presentación, ya yo me comprometo, por aquí tuvimos algunos detalles en subirla aquí a la plataforma, pero esto se los envío directamente para que las puedan, ¿cómo se llaman? Se los puedan compartir. Muchísimas gracias a todos y pues tengan un excelente día. Los dejo ahí con mis compañeros. Gracias.